Tipos de pensamiento, análisis. Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Mira, fíjate que es común que cuando se habla de pensar, suele decirse así de manera genérica. Hay que pensar esto, hay que pensar lo otro. Y muchas veces utilizamos indistintamente diferentes formas de pensamiento. Vamos a analizar esto, vamos a reflexionar sobre esto, pero no siempre se acaba por distinguir qué es análisis, qué es reflexión, qué es crítica, qué es discernimiento, qué es colegimiento, qué es, etcétera. Digamos, hay muchas formas de pensamiento. En este video te voy a hablar del análisis. Fíjate que la palabra está compuesta de dos partes. La primera es un prefijo, ana. Ana en griego significa en contra de o también por encima de. Lisis tiene varios significados, pero en particular lisis es conducto, conducto. Si nosotros unimos estas dos partes, análisis, estamos diciendo en contra o por encima del conducto. Para que sea más sencillo comprender esta idea, piensa en la diálisis. Fíjate que la diálisis es como una manguerita que le ponen a las personas para que por esta manguerita, este tubo, entre o salga determinada sustancia. Cuando están en el hospital o cuando tienen algún problema, alguna enfermedad, les ponen diálisis. Fíjate que el sufijo es, digamos, es el mismo que análisis. Análisis, diálisis. Lo que cambia es el prefijo. En el diálisis, el prefijo es dia. No dice día, acento en la i, no, sino dia. Bueno, pues este dia significa a través de tal manera que cuando decimos diálisis, lo que estamos diciendo es a través del conducto. Es decir, que a través de ese conducto entra o sale tal o cual líquido, sustancia X. Bueno, pues entonces el análisis es lo contrario al diálisis. ¿Por qué? Porque la diálisis es mantener el conducto. Análisis es estar en contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando vemos algo, haz de cuenta que es como si tuviéramos un tubo, un periscopio, digamos, y entonces vemos las cosas y las vemos como totalidad. Vemos las cosas como totalidad. Si vemos una puerta, pues vemos una puerta. Si vemos un árbol, vemos el árbol. Si vemos la casa, vemos la casa. Si vemos un ser humano, vemos un ser humano completo. En cambio, el análisis es ir por encima de este conducto, ¿sí? O digamos en contra del conducto, y entonces ya no ver la totalidad, sino ver las partes. Por ejemplo, si vemos a una persona, ya no veríamos la persona en conjunto, sino sus partes. ¿Cuáles son las partes del ser humano? Veríamos la cabeza, ¿no? El cuello, el cuerpo, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, etcétera. Si vemos una casa, veríamos la puerta, las ventanas, el marco, el color de la puerta, el tipo de tejado, etcétera. Es decir, en el análisis ya no vemos la totalidad, sino vamos viendo las partes de esa totalidad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? El objeto. Por eso, todo análisis es objetivo. No hay análisis subjetivo. El análisis es objetivo, porque estamos hablando del objeto al que estamos viendo, estudiando, tratando, abordando. No hablamos de lo que pensamos del objeto, sino del objeto mismo. Analizamos sus partes. Por ejemplo, cuando vamos con en un laboratorio químico a hacernos un análisis, ¿qué hace el químico? Bueno, pues nos saca la sangre o lo que nos vaya a hacer el análisis, vamos a pensar en la sangre, y entonces nos dice cuánto tenemos porcentaje de triglicéridos, de glucosa, etcétera. Pero no da su punto de vista el químico. Se limita a decir qué porcentaje tenemos de tal,
cosa, de esta otra, de este otro elemento, de tal, tal, tal. Es objetivo. Bueno, pues eso, ser objetivo, se aplica igual cuando hacemos un análisis de un texto, de un capítulo, de un ensayo, de un artículo, de un libro. Vemos las partes y entonces empezamos a analizar esas partes. ¿Cómo están conformadas? Digamos, ¿para qué sirven? Si es un análisis material, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. La Revolución Mexicana. Hagamos un análisis, pero ahora vamos a ver qué tipo de análisis, porque no hay análisis a secas. Análisis, vamos a pensar, de los planes. Entonces decimos, bueno, pues hubieron varios planes, el plan de Guadalupe, por ejemplo, el plan de San Luis, el plan de Ayala, y entonces decimos, ¿cuándo se hicieron esos planes? ¿Quiénes los firmaron? ¿Qué contenían cada uno de estos planes? ¿A quiénes iban dirigidos? ¿En qué contexto se dieron? Estamos haciendo un análisis de los planes de la Revolución Mexicana, pero no estamos diciendo, para mí estos planes son buenos, son malos, son correctos. No, no, no. Nada más nos limitamos a decir cómo eran esos planes. Fíjate que este es un análisis histórico, en particular de los planes de la Revolución Mexicana. Pero también de la Revolución Mexicana podríamos hacer un análisis de género. Por ejemplo, ¿cuántos hombres participaron? ¿Cuántas mujeres participaron? ¿Qué rol tenían los hombres? ¿Qué rol tenían las mujeres? ¿Había niños? ¿Niñas? ¿Qué roles tenían cada uno de ellos? ¿No? Entonces, ahí estaríamos haciendo un análisis, bueno, y otros temas más, pero un análisis de género. Entonces, ¿serían estas las únicas dos formas de abordar la Revolución Mexicana? No. También podemos hacer un análisis económico. ¿Cuánto se gastó en pertrechos, o sea, en armamento, en balas de cañón, no sé, pistolas, fusiles, espadas, lanzas? ¿Cuánto se gastó en vituallas? Vitualla con V y doble L significa lo que se gasta, digamos, en alimento, grano, maíz, trigo, frijol, también en cobijas, en medicinas. Todo esto se llama vituallas. Bueno, pues, ¿cuánto se gastó en vituallas? ¿Qué ejército gastaba en tal cosa, en tal otra? ¿En qué gastaron más? En los salarios de los efectivos, es decir, de los soldados. ¿Cómo se desplomó la economía de tal o cual estado? Es decir, un análisis económico. Pero fíjate que no decimos lo que opinamos, solamente referimos cómo era, ¿no? La Revolución Mexicana o cómo se dio todo este proceso de la Revolución Mexicana a través de estudiarlo desde el punto de vista económico. Y así podríamos poner varios tipos de análisis, ¿no? Análisis incluso de la música. ¿Qué canciones había en la Revolución Mexicana? La Delita, la Valentina, etcétera. Y esas canciones, ¿qué grupos revolucionarios las cantaban? ¿Todos cantaban las mismas canciones? No, 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 no. Algunas canciones estaban o eran cantadas más por ciertos grupos revolucionarios, zapatistas, carrancistas, orozquistas, villistas, etcétera. Entonces, cada uno, digamos, se identificaba con determinada canción. Ahí el análisis sería por qué se identificaban, a quién referían, qué persona o personaje estaban ellos. En algún video ya te hablaba de persona y personaje. Ahorita lo uso de manera enfática para dar a entender a estas personas que aparecen en las canciones como un personaje, es decir, como el rol que cumplieron, ¿no? Bueno, pues entonces todo esto sería el análisis. No decimos qué pensamos, sino nos limitamos a hacer un análisis profundo de nuestro objeto de estudio. Es como una base. Tenemos el análisis y ya después, en otro video, te voy a explicar lo que seguiría, que es la reflexión. Entonces, análisis en contra o por encima del conducto, primero. Segundo, el análisis es objetivo, porque hablamos del objeto de estudio. Tercero, el análisis es ver las partes del objeto. ¿Pero cuáles son las partes del objeto? Nosotros decidimos qué partes queremos estudiar. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad este video.
Si es así, compártelo con quien tú gustes, suscríbete, perdón, dale manita arriba y nos vemos en un siguiente video.